Revela la oración poderosa de São Bento. Transforma tu vida y ahuyenta el mal en 3 días. La vida de Lucía parecía haberse detenido en un ciclo interminable de rutina y agotamiento. A sus 45 años, los días transcurrían entre el olor del pan recién horneado y la tenue luz que iluminaba su pequeña panadería en el corazón del pueblo. Sin embargo, esa pasión por la repostería que le había heredado su abuela se sentía ahogada bajo el peso de las miradas críticas y las habladurías que circulaban como sombras a su alrededor. «Siempre será solo la panadera», decían a sus espaldas, y esas palabras luchaban por hacerse eco en su mente, profundizando su inseguridad. La ansiedad se volvía un río caudaloso que arrastraba su autoestima. Todo lo que alguna vez le había traído alegría ahora se sentía como una carga, poniendo en riesgo no solo su negocio, sino también su relación con Sofía, su única hija, quien iluminaba su vida con sonrisas. Un día cualquiera, en el mercado, el destino le presentó a una mujer de su pasado, una amiga de su madre, que le habló de la oración de São Bento. «Es un camino para alejar el mal», le dijo con una voz cargada de fe. Lucía no era particularmente religiosa, pero la desesperación la llevó a considerar esa opción. La idea de que una invocación pudiera cambiar el rumbo de su vida, de su panadería y quizás de su alma misma, la intrigaba y asustaba a partes iguales. Así, sin más, decidió probarla, aferrándose a la posibilidad de recuperar lo que había perdido, incluso si eso significaba abrirse a lo desconocido. Durante los siguientes días, al amanecer, comenzaba su ritual, las palabras de la oración resonando en sus labios mientras el viento acariciaba su piel. Algo comenzó a cambiar. Notó cómo Sofía le acariciaba la mano con más frecuencia, como si su pequeña intuyera que había un cambio en el aire. Su esposo, acostumbrado a su silencio, empezó a revisar las viejas recetas de la abuela, un gesto que Lucía no había anticipado, pero que desató un torbellino de esperanza en su interior. A veces podía sentir que había un hilo invisible que los unía, que su familia cree en ella, aunque el murmullo del resto del pueblo aún la acechaba. La idea de participar en la feria local de repostería comenzó a germinar en su mente. Pero en cuanto imaginaba ese escenario, la voz del pueblo se presentaba a sus oídos, burlándose de su atrevimiento. Las inseguridades volvían, lavando sus esperanzas. ¿Y si no le gusta a nadie? ¿Y si los murmullos crecen con mis intentos? Se decía a sí misma. El peso de cada crítica pasaba factura y la turbulencia crecía en su pecho. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la feria llegó y con él un miedo paralizante. Lucía miraba a su alrededor, observando cómo cada mesa estaba adornada con dulces tentadores y coloridos, mientras su propio corazón parecía cerrarse a la idea de mostrar lo que había creado con tanto amor y dedicación. «Esto no es para ti», resonaba su mente, mientras el sudor comenzaba a brotar en su frente. Pero en ese instante, cuando la tensión era insoportable y la mirada de juicio de los vecinos ardía en su pecho, la oración de São Bento reverberó en su memoria. Se dio cuenta de que este era el momento para sostener su fragilidad, la oportunidad de comenzar a despojarse de las inseguridades que la habían mantenido oculta por tanto tiempo. ¿Estaba preparada para enfrentarse al pueblo? ¿Podría demostrar que su trabajo valía la pena? Con cada paso que daba hacia la mesa, sentía que el eco de sus temores se intensificaba. Pero las manos de su hija sosteniendo la suya la empujaban hacia adelante, recordándole que había algo más grande que ella misma en juego, la posibilidad de su renacer.
Lucía respiró hondo. La bocanada de aire fresco y el aroma del pan la envolvieron en una mezcla de determinación y miedo. La mesa frente a ella era su oportunidad, su escenografía en la que todo lo que había creado en su panadería cobraría vida en los ojos de quienes la rodeaban. Con cada exhibidor de repostería bien cuidado, recordaba las risas y el cariño que había empleado en la elaboración de cada dulce. Sin embargo, en su interior, la ansiedad se convertía en un monstruo que amenazaba con consumirla. Justo cuando estaba a punto de retroceder, un pensamiento claro emergió. Las dudas son el verdadero mal que he de combatir. Con firmeza, apoyó ambas manos sobre la mesa y se forzó a concentrarse en las reacciones positivas que había cosechado en el pasado. Recordó los aplausos cálidos que recibía al compartir sus creaciones en celebraciones familiares. Esa confianza, ese amor se había desvanecido, abrumado por la negatividad que la rodeaba. Pero ahora, cada palabra de la oración de San Bento resonaba en su corazón como un mantra, invitándola a liberarse de esos grilletes invisibles. Al comenzar a presentar su repertorio de dulces, la voz de su madre resonó en su mente. Cocina con tu alma, Lucía, y el mundo te escuchará. A medida que las personas se acercaban, sus dedos se movían con destreza al mostrar cada pastel, cada galleta. A veces se detenía para ver su reacción, se atrevía a observar sus gestos y a sondear sus murmullos. La inseguridad aún estaba allí, pero con cada sonrisa y chisme positivo que surgía, esa voz amenazante fue mermando su poder. Mientras hablaba de los ingredientes, de los toques únicos que su abuela le había legados y de las historias detrás de cada receta, notó que los rostros miraban con atención y curiosidad. Por un instante, sintió que los murmullos de prejuicio se apagaban. La conexión que estableció con ellas la impulsó a ser más abierta, más auténtica. No solo era una panadera, era una narradora de cuentos a través del sabor. En un momento simbólico, conversó con Sofía, quien la observaba desde la esquina con ojos brillantes. «Mami, estoy tan orgullosa de ti», le dijo. Esa simplicidad fue el empujón que necesitaba para seguir adelante. En ese instante, Lucía comprendió que no solo se trataba de su valor como empresaria, sino también de la continuidad de su historia familiar, la esencia del legado que cargarían juntas. Las horas avanzaron, y cuando el día estuvo por terminar, Lucía sintió una ligereza nunca antes experimentada. No solo vendió más de lo que había esperado, sino que recibió un par de elogios sinceros que la llenaron de una energía renovada. «Eres una artista», le dijo una mujer del pueblo, y ese simple comentario se sintió como un paracaídas en medio de una caída libre. Sin embargo, cuando ya se dispuso a empacar su puesto, su mirada se cruzó con una figura familiar. Beatriz, la mujer que había sembrado dudas en su campo mental años atrás. Una oleada de nostalgia y desafío se encendió en su interior. El próximo encuentro no sería solo profesional, sino personal. Había llegado el momento de enfrentar las sombras del pasado y de demostrar que ya no le temía a las palabras de quienes la rodeaban. A medida que se dirigía hacia Beatriz, una pregunta surgió en su mente, impulsándola a tomar una decisión que podría cambiar radicalmente su trayectoria. ¿Cómo se defendería de las críticas sin dejar de ser ella misma? Lucía estaba lista para hacer frente a su definición personal de éxito, y esa confrontación con el pasado se perfilaba como su siguiente gran reto. ¿Acaso podría transformar su dolor en poder? La respuesta se encontraba a un paso. Lucía avanzó hacia Beatriz con un compás de determinación y dudas mordiendo sus entrañas. La figura de Beatriz se visualizaba con sus aires de superioridad, una especie de estigma en su trayectoria que se negaba a desaparecer. Las palabras de la mujer, que solían anidar en su mente como un eco constante, parecían flotar en el ambiente entre ellas. Sin embargo, Lucía sentía que cada paso la acercaba más a una versión de sí misma que había estado reprimida por demasiado tiempo. «Lucía, qué sorpresa verte aquí», dijo Beatriz, su tono mezclando desprecio y curiosidad. «¿Recuerdas cuando intentaste hacer ese mousse de chocolate? No todos los talentos están destinados a brillar». Cada palabra de Beatriz se sentía como un impacto, pero esta vez la voz interior de Lucía no se apagó. En lugar de entrar en un juego de defensas, decidió abordar la situación desde la autenticidad que había cultivado ese día. Su mirada fue firme y, recogiendo valor, respondió: «Sí, pero he aprendido que los errores son parte del proceso.
He estado cocinando, moldeando y transformándome en el camino. Las palabras fluyeron de sus labios, cargadas de una convicción que no había sentido en años. Con cada frase se aferraba más a la esencia de su ser, recordando que no se trataba solo de panadería, sino de desterrar las inseguridades que habían estado enraizadas en su vida personal y profesional. No solo hago repostería, cuento historias por medio de mis creaciones, añadió, consciente de que cada pastel era una trama tejida con amor y esfuerzo. Beatriz frunció el ceño, su incredulidad palpable. Historias. Siempre el sentimentalismo, Lucía. La gente simplemente quiere lo que sabe que es perfecto. La negativa de Beatriz la retó de nuevo, y en su mente crecía la pregunta que nunca antes se había atrevido a formular. ¿Qué es realmente la perfección? Lucía sintió que el aire se volvía denso, pero en vez de retroceder, se apoyó en su propia verdad. La perfección es un concepto vacío, Beatriz, pero la pasión y la conexión con los sabores son lo que crean recuerdos, y esos son los que perduran. En ese momento sintió un resplandor en su interior, despertando la mujer que siempre había estado oculta detrás de inseguridades y expectativas ajenas. Las críticas de Beatriz resonaban más débiles, casi irreales. La confrontación no solo la había desafiado a defender su trabajo, sino también a descubrir su lugar en el mundo. Mientras Beatriz intentaba replicar su anterior postura de desprecio, algo cambió en su disposición. Lucía comprendió que, a pesar de la influencia negativa que Beatriz había tenido en su vida, esta interacción podía ser el catalizador que necesitaba para solidificar su identidad. No era suficiente con resistir, tenía que persistir. Y así presentó su manta de dulzura en lugar de escudarse en la autocrítica. Espero que tomes un trozo de mis galletas, Beatriz. Tal vez te hagan apreciar lo que realmente significa disfrutar de lo que se prepara con amor, dijo Lucía con una sonrisa, casi provocativa. Beatriz se detuvo un instante, su aversión en conflicto con la curiosidad. Tal vez se dio cuenta de que Lucía había dejado de ser su sombra y se había convertido en una rival. Esa idea encendió una chispa en ella, pero nunca se había sentido más fuerte. La interacción era solo un primer paso. Lucía se dio cuenta de que su verdadero desafío no estaba solo en cómo se enfrentaba al mundo exterior, sino también en cómo continuaría edificando su propia confianza y propósito. La necesidad de sentirse empoderada y segura de sí misma era evidente. Moviéndose con elegancia, Lucía se despidió y comenzó a alejarse, el viento matinal llevándose sus miedos aliviados. Tenía la necesidad de crear algo más grande que cualquier sombra del pasado. Su mente palpita con nuevas ideas, inspiraciones para innovar y profundizar en su arte. Una nueva pregunta la desbordaba de emoción. ¿Qué pasaría si compartía no solo su repostería, sino también su proceso de crecimiento con otros? ¿Podría llevar su pasión más allá de los límites de la panadería? La nueva dirección que surgía en su mente podría ser la ampliación de su legado familiar. Era hora de abrir un capítulo en su vida donde la vulnerabilidad se transformara en fortaleza y el camino hacia su sueño comenzara a despejarse. Era posible que, al compartir sus experiencias, se convirtiera en la heroína de su propia historia. Su viaje apenas empezaba, y lo que venía podría redefinir no solo su vida, sino también la vida de otros, que buscaban su camino hacia la autenticidad. Lucía caminaba con rapidez por las calles de su barrio, su mente una vorágine de ideas y posibilidades. Cada paso resonaba con una nueva convicción, la sensación de haberse sacudido el polvo de los días anteriores. Las galletas estaban listas para ser compartidas, pero lo que realmente anhelaba impartir era un mensaje más profundo, que los desafíos son oportunidades disfrazadas. Imaginaba una cocina donde no solo se trabajara la masa, sino también las historias. Cada ingrediente sería una palabra en un relato, cada receta, un capítulo en la narrativa de quienes, como ella, habían sentido la carga de las expectativas ajenas. La visión era clara y brillante, y la idea de combinar su amor por la repostería con el deseo de empoderar a otros la llenaba de energía. Al llegar a casa, decidió que necesitaba espacio para estructurar sus pensamientos. Se sentó en la mesa de su cocina,
rodeada de sus utensilios que habían sido testigos de sus triunfos y tropiezos. Con una hoja de papel en blanco frente a ella, comenzó a trazar un plan. A medida que su pluma se movía, los conceptos cobraban vida. Crear un taller de repostería, se decía a sí misma, escribiendo cada palabra con entusiasmo. Un lugar donde la técnica se mezcla con la creatividad y donde las historias se convierten en recetas. Pero rápidamente, la autoduda la asaltó. ¿Quién era ella para enseñar a otros? Esa voz interna que había logrado silenciar frente a Beatriz se alzaba nuevamente, un eco familiar. Pero todos tenemos algo que ofrecer, se respondió con determinación. No se trata solo de la perfección, se trata de crecimiento, de aprender a transformar los fracasos en lecciones. La frase resonaba en su cabeza, como un mantra en el que podría aferrarse. Mientras esbozaba la primera sección de su propuesta, pensó en su propia travesía. Cada error en la cocina había sido un paso hacia una nueva habilidad. Desde su primer intento fallido con el mousse de chocolate hasta sus más recientes experimentos con ingredientes que nunca había considerado, su crecimiento era palpable. Si pude hacerlo yo, otras personas también pueden, reflexionó, sintiendo que sus inseguros pasos habían dado paso a un firme deseo de compartir lo aprendido. Con el cronómetro de su mente corriendo, Lucía se dio cuenta de que había una gran responsabilidad en sus manos. No solo iba a compartir recetas, sino a empoderar a otros mediante los alimentos, a transformar su miedo a la cocina en confianza. El proyecto era más que repostería, se trataba de un viaje hacia la autocapacidad. La noche pasó en medio de su frenética creación, un torbellino de notas, ingredientes imaginarios y un propósito claro que crecía en ella como una masa levada. Sin embargo, en medio de su entusiasmo, las inseguridades la acechaban. ¿Cómo anunciaría esto al mundo? ¿Cómo se atrevería a vulnerabilizarse ante otros en su camino hacia la autenticidad? Mientras cerraba su cuaderno, una imagen se materializó en su mente. Un pequeño grupo de emprendedores, cada uno con su propia historia personal y su amor por la cocina, aprendiendo a construir confianza. Se dio cuenta de que no estaba sola. Esta conexión podía ser el catalizador no solo de su transformación, sino de la de otros que buscaban una forma de expresar sus propias historias. Con el amanecer asomándose por la ventana, decidió que no daría marcha atrás. Iba a convocar a aquellos que habían sentido que su talento no era suficiente. Desde una red social hasta el boca a boca, convertiría sus miedos en motivación. Mientras Lucía se preparaba para compartir esta idea con el mundo, una pregunta persistente asomó en su mente. ¿Qué obstáculos tendría que superar para llevar su visión a la realidad? La respuesta estaba en la aplicación de su propio mensaje, pero una parte de ella aún temía que el rechazo fuese inevitable. Con el primer rayo de sol iluminando su mesa, un nuevo impulso la aguardaba y un hilo de incertidumbre mantenía el aire tenso. Su viaje se intensificaba y llenaba de posibilidades. Ahora, ante el umbral de una nueva aventura, Lucía sabía que la verdadera transformación no sería solo para ella, sino para cada alma dispuesta a unirse a su causa. Con una mezcla de emoción y nerviosismo en el pecho, preparó un pequeño cartel que decía «Taller de repostería y autenticidad». Sabía que este sería solo el comienzo, pero la pregunta seguía allí, palpitante. ¿Quién asistiría a su primer taller? Y más importante aún, ¿cómo afrontarían sus propias inseguridades al contar sus historias? Lucía se despertó esa mañana con la adrenalina corriendo por sus venas. La idea de su primer taller de repostería y autenticidad comenzaba a tomar forma tangible. Su cocina, antes un refugio personal, parecía ahora un espacio de posibilidades infinitas. Contemplando el cartel que había creado la noche anterior, se sentía como una artista a punto de exhibir su obra maestra. Decidió que lo mejor sería establecer una fecha concreta. Así, con la calidez del sol filtrándose a través de la ventana, preparó un calendario. Cada día marcado era un paso hacia algo real, una forma de enfrentar su miedo a ser escuchada. Sin embargo, algo en su mente le susurraba que no era suficiente. Aún no se sentía lista. Con cada trazo en el calendario, la inseguridad la embargaba. Pensó en quiénes asistirían. ¿Qué pasaría si no se presentaba nadie? ¿Qué tal si nadie se interesa en lo que tengo que ofrecer? Esa voz interna, que siempre había sido su adversaria, se hacía más fuerte, pero decidió que no iba a dejar que la detuviera.
Sentada en la mesa, Lucía rumiaba su plan, y de repente una idea fugaz cruzó su mente. Podría usar su propio viaje como un imán. Compartir sus historias, sus fracasos y vulnerabilidades podría conectar con otros en un nivel más profundo. No solo se trataría de repostería, sería un espacio donde la conexión humana floreciese a través de la cocina. Tomando impulso, decidió escribir un video corto que compartiría en sus redes sociales. Con cada palabra iba esculpiendo su mensaje. No soy experta, soy como tú. He cometido errores, pero he aprendido y crecido. Mientras grababa, la convicción crecía dentro de ella, cambiando las dudas por una sensación de unidad. Era la voz de la sinceridad. Una vez subido el video, experimentó una mezcla de euforia y ansiedad. Era un paso vital, una forma de dar voz no solo a su propia historia, sino también a las de quienes podrían sentirse en la misma posición. Sin embargo, la falta de respuestas inmediatas la dejaba en un limbo emocional incómodo. Cada notificación parecía un reflejo de su propia valía, y se dio cuenta de cuán profundamente había entrelazado su autoestima con la validación externa. Los días pasaron, y mientras su base de seguidores crecía lentamente, lucía cada vez más ansiosa. Las inseguridades eran como sombras que se alargaban con la luz del día. No podía ignorar la voz que le decía que su deber era más trascendental que sus temores. Necesitaba observar sus emociones desde una perspectiva diferente, así que se permitió un momento de reflexión. Con su cuaderno abierto, escribió sobre sus miedos, y al ponerlos en palabras, comenzó a verlos de forma más clara. El miedo es solo un paso en el camino hacia el crecimiento, se decía. No puedo dejar que el que dirán me defina. Esta declaración, escrita con firmeza, se volvió un pilar en su nueva narrativa. Al final de la semana, el día del taller se acercaba. Tenía que decidir si seguir adelante con su plan y confrontar su miedo al rechazo, o dar marcha atrás. La voz que antes la frenaba tomó un giro extraño. Había comenzado a transformarse en una inquietante chispa de desafío. Lucía estaba exhausta y emocionada al mismo tiempo, sintiendo que había alcanzado un punto de inflexión. Justo cuando pensaba en retirarse, un mensaje apareció en su teléfono. Alguien se había inscrito en el taller. El corazón le dio un vuelco. Tuvo un momento de epifanía. Si existía una sola persona con el deseo de aprender y compartir, eso ya era suficiente. Justo cuando se disponía a responder, otro mensaje llegó, seguido de otro. Cada respuesta era una gota de aliento que la empujaba hacia adelante. Mientras la fecha se acercaba con inminente urgencia, una pregunta latente resonaba en su mente. ¿Sería capaz de mantener la autenticidad que había prometido a sí misma al enfrentar a sus asistentes? La noche antes del taller, un nuevo desafío se perfiló en el horizonte. El miedo a no ser suficiente se había transformado en una oportunidad para ser auténtica. Con el alba asomándose en el horizonte, el entusiasmo y el terror bailaban un tango feroz en su pecho. Mirándose en el espejo, Lucía decidió que no solo se prepararía para el taller, más bien se prepararía para enfrentar sus propios demonios. El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y esta vez estaba decidida a no permitir que sus inseguridades le robaran la oportunidad de ser quien realmente era. A medida que el día del taller amanecía, Lucía respiró hondo, sintiendo la mezcla de anticipación y ansiedad que recorría su ser. La luz del sol, entrando a raudales por la ventana, pintaba su cocina con colores cálidos, pero su mente era un torbellino de pensamientos autocríticos. Había ensayado el contenido, pero aún había una parte de ella que temía ser incapaz de sostener el espacio que había prometido. Mientras preparaba los ingredientes con manos temblorosas, reflexionó sobre la sinceridad que había decidido abrazar en su mensaje. La cocina, ese lugar que ahora simbolizaba su transformación, representaba también un campo de batalla. Combatía más que solo el pánico al rechazo. Enfrentaba la tendencia que había desarrollado a esconderse tras la imagen de la perfección. Tomó un instante para anotar las recetas que planeaba compartir, y en lugar de simplemente enumerarlas, comenzó a escribir breves anécdotas sobre cada una. Al hablar de la torta de chocolate que había dejado caer en su primer intento, recordar la risa que había compartido con su mejor amiga la hizo sonreír. Con cada historia que plasmaba en el papel, el peso del miedo comenzaba a aligerarse. Resolver que la transparencia era el nuevo enfoque le dio claridad. Este taller no se trataba solo de técnica, sino de una conversación sincera. Para Lucía, el acto de compartir esas vulnerabilidades era el hilo que la uniría a sus asistentes.
Comprendió que, en su deseo de ser escuchada, el verdadero valor estaba en ser vista tal cual era, imperfecta y en constante evolución. Las horas pasaron volando, y al recibir el primer asistente, su entusiasmo se mezcló con un atisbo de pánico. La joven que cruzó la puerta llevaba una expresión de curiosidad y una sonrisa amable que la tranquilizaba. Pronto, la cocina se llenó de aromas, risas y las primeras interacciones. Aquel espacio comenzaba a cobrar vida de una manera que nunca imaginó. Sin embargo, el miedo volvía a asomarse. Mientras guiaba a los demás en la mezcla de los ingredientes, las viejas creencias sobre su capacidad comenzaron a surgir como oleadas, empujándola a cuestionar su autoridad. ¿Y si no les gusta lo que hago?, pensó, pero rápidamente reorientó su siguiente pensamiento. No se trata de la perfección, sino del momento compartido. Recordó el mantra que se había repetido. El miedo es solo un paso en el camino hacia el crecimiento. A medida que continuaba con el taller, confió en que una pizca de autenticidad, combinada con un trozo de sabiduría de sus propias experiencias, generaría una conexión genuina. Y así fue. Las conversaciones se hacían más profundas y el ambiente se cargaba de confianza. Al finalizar, Lucía se dio cuenta de que no solo había enseñado repostería, sino que había creado un espacio de apertura emocional. La conexión entre ella y sus asistentes fue palpable, un vínculo que trascendía la simple competencia técnica. Los rostros sonrientes y las historias compartidas parecían validar su elección de mostrar su vulnerabilidad. Al cerrar el taller, las palabras que compartieron resonaban en su mente, pero una pregunta inquietante emergía entre los ecos de esa experiencia transformadora. ¿Qué sucedería cuando comenzara a enseñar desde el corazón? La emoción del taller resonaba, pero la inseguridad que había enfrentado parecía transformarse en un nuevo reto. Con el eco de esas palabras divididas en su interior y el potencial de crecer aún más como mentora, Lucía sabía que este camino recién comenzaba. Era un terreno fértil para fortalecer su voz, no solo como repostera, sino como una persona que se atrevía a mostrar su autenticidad al mundo. Así, iluminada por su propio coraje, decidió dar el siguiente paso hacia algo que había estado evitando. Mientras contemplaba la posibilidad de un segundo taller, una nueva visión se hacía presente. El deseo de impactar de manera más profunda. Pero, justo cuando se sentó a planear, recibió un correo inesperado. A medida que sus ojos barrían las líneas, su corazón se detuvo al leer una invitación para colaborar en un evento más grande. La puerta de lo desconocido se entreabría, desafiándola a seguir adelante. Aceptaría el reto y expondría su autenticidad a un público aún mayor. La decisión estaba por tomarse. El correo seguía abierto en su pantalla. Las palabras resplandecían con una claridad incomprensible. Lucía se sentó en la mesa de la cocina, los restos de harina y azúcar todavía esparcidos como testigos de su reciente taller. La invitación era directa, un llamado a un evento que prometía ser vasto y desafiante. Al contemplar la idea de compartir su visión con una audiencia más grande, su estómago se retorció. El pánico y la emoción bailaban un tango en su interior. Era un proyecto que la sacaba de su zona de confort, un terreno desconocido que prometía no solo visibilidad, sino también una prueba de sus límites. La perspectiva de conducir a un público nuevo la llevó a preguntarse con mayor profundidad acerca de su autenticidad y su propósito en la cocina. La idea de compartir su historia, sus fracasos, aprendizajes y éxitos frente a un grupo más amplio parecía tanto una oportunidad como un reto a su vulnerabilidad. Durante un instante, Lucía se vio a sí misma como una mentora en un escenario más grande. Asumir ese rol requeriría no solo de valor, sino de una autoevaluación honesta de su trayectoria. Se dio cuenta de que cada parte de su historia, desde sus horribles intentos de repostería hasta los momentos genuinos compartidos en la cocina, era una lección de superación personal. Sin embargo, la duda volvió a asomarse. ¿Sería capaz de llevar esa autenticidad fuera de la intimidad de su hogar y ante desconocidos? Tomó su cuaderno y comenzó a anotar sus pensamientos. Cada palabra le dio más respuestas que dudas. Miró su lista de recetas, ahora acompañada de relatos. Esos textos se volvieron testimonios de que el camino hacia el éxito no tenía por qué ser perfecto. Habló de la vez que casi quema su primer pastel y cómo eso la llevó a encontrar nuevas formas de innovar. Cada error no solo había sido un tropiezo, sino un escalón hacia un aprendizaje más valioso.
A lo largo de la noche, Lucía trabajó incansablemente en su presentación. Decidió centrarse en su mensaje fundamental, la cocina como medio de conexión, un lugar donde las imperfecciones se celebran. También sabía que esto podría abrir puertas a un tipo de conexión aún más profunda con quienes se atrevan a unirse a su camino. Sin embargo, la voz interna de la duda seguía resonando. Había crecido exponencialmente en los últimos días, pero el reto de estar en el centro de atención permanecía como una sombra. Cuando el sol se alzó al día siguiente, Lucía sintió que necesitaba un diálogo sincero con su propia voz crítica. Se miró en el espejo y con firmeza se repitió un mantra: la autenticidad es tu mayor tesoro. En esa escena, mientras se preparaba para enfrentar el día, aceptó que superar el miedo no significaba suprimirlo, sino abrazarlo y caminar más allá de él. Finalmente, antes de enviar su respuesta al organizador del evento, se detuvo un momento para reflexionar sobre lo que realmente deseaba. ¿Quería solo centrarse en la cocina o había algo más profundo que quería transmitir? Aquel deseo de impactar se transformó en decisión plena. Lucía pulsó enviar, con la esperanza de que ese momento fuera el primer paso hacia un nuevo capítulo. Sin embargo, al cerrar su computadora, su mente rebotó con nuevas preguntas y posibilidades que aún no había explorado. Era inminente que con esta nueva aventura también llegarían desafíos que pondrían a prueba no solo sus habilidades culinarias, sino su auténtico yo ante el mundo. La incertidumbre de lo que vendría se cernía en el aire, y con eso, el desafío de mantenerse fiel a sí misma en un escenario más amplio enfrentaba un nuevo clímax. Mientras el día avanzaba, lucía más inquieta que nunca por el viaje que se avecinaba. Una llamada entrañable de su mejor amiga interrumpió sus pensamientos, trayendo una noticia inesperada. ¿Has oído hablar del chef que se está mudando a la ciudad? Estará dando unas charlas también. Lucía sintió que el universo estaba conspirando. Nuevas oportunidades se dibujaban en el horizonte. La pregunta persistía. ¿Estaría lista para abrir su corazón y su mente a nuevas enseñanzas? ¿Y qué podría esto implicar para su voz personal en el mundo culinario? Lucía se despertó al día siguiente con la mente bullendo de ideas. La alarma del teléfono la sacó de un sueño inquieto, y el primer pensamiento que la atravesó fue la imagen del chef que llegaría a la ciudad. Ese nombre resonaba en su cabeza como un eco de oportunidades. Siempre había admirado a aquellos chefs cuyos recorridos estaban cargados de experiencia y aprendizaje. La idea de escucharlo la llenaba de una mezcla de anticipación y nerviosismo. Se bañó, se vistió, y mientras preparaba una taza de café, su mente comenzaba a sembrar la idea de la autenticidad que se había afianzado en su núcleo. ¿Qué podría aprender de este chef que la llevara un paso más cerca de su propio crecimiento y de acercar su voz al mundo? Reflexionando sobre su trayectoria, Lucía se dio cuenta de que no solo quería mostrar sus talentos, sino también explotar sus vulnerabilidades. La conexión en la cocina no se trataba solo de las recetas perfectas, sino de los momentos de debate, sorpresa y sobre todo autenticidad. Con la taza en mano, decidió que asistiría a la charla del chef. Era fundamental. Quería absorber cada fragmento de conocimiento, pero también necesitaba entender cómo ese aprendizaje podría integrarse en su enfoque personal. El camino de la cocina no solo la había moldeado como profesional, era un viaje de autodescubrimiento. Una vez más, se sentó a anotar las inquietudes que la atormentaban. La ansiedad afloraba cada vez que pensaba en hablar en público, y ese nuevo desafío para ella, de estar expuesta, podía explorar infinitas posibilidades, pero había que dominar el pánico que la acompañaba. En ese instante, Lucía se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo radicaba en hablar ante una audiencia, sino en ser honesta consigo misma sobre lo que significaba para ella ser una líder en el ámbito culinario. La voz de su amigo resonaba en su mente. Nunca será fácil, pero siempre vale la pena. Y así, decidió que en la charla del chef buscaría su propia voz. Al llegar al lugar donde se llevaría a cabo la charla, la energía en la sala era palpable. La decoración del sitio, los aromas que escapaban de la cocina abierta, todo ayudaba a construir un ambiente que prometía ser inspirador. Lucía se sentó en la primera fila, absorta entre la multitud que se congregaba a su alrededor. El chef comenzó a hablar de sus fracasos, y cómo cada error lo había llevado al éxito que disfrutaba en ese momento. Lo que no esperaba era cómo cada palabra resonaría en su interior. Cuando la charla por fin terminó, se sintió revitalizada por la vulnerabilidad que el chef había compartido.
Al ceñirse a sus propias caídas y fracasos, Lucía reconoció que era el capitán de su propia narrativa. Las lecciones sobre perseverancia y autenticidad se transformaron rápidamente en revelaciones. Al salir de la sala, todavía emocionada por lo aprendido, decidió que no podía dejar que sus nuevos conocimientos quedaran en el aire. Necesitaba probar su potencial en la práctica. Entonces, mientras caminaba por las calles de la ciudad, comenzó a gestar una idea ambiciosa. ¿Y si organizaba un pequeño taller en su casa? Una sesión íntima donde pudiera no solo compartir su recetario, sino también sus aprendizajes más profundos. La idea tomaba forma, y al mismo tiempo sus dudas emergían. ¿Sería capaz de abrir su cocina a otros, exponer sus vulnerabilidades y conectar de manera auténtica? Justo cuando su mente comenzaba a despejarse, su teléfono vibró. Un mensaje de un desconocido. He oído que planeas un taller. Me gustaría colaborar contigo. Con una mezcla de confusión y curiosidad, la urgencia de responder encendió en ella una chispa. La posibilidad de un nuevo vínculo que podría cambiar su camino estaba frente a ella. ¿Quién sería esta persona? ¿Y qué implicaciones tendría para su proyecto? El siguiente paso ya no se trataba solo de enfrentarse a su vulnerabilidad, sino de estar lista para abrirse al mundo de manera inesperada. Lucía se detuvo en la acera. El brío de su entusiasmo amenazaba con abrumarla. La perspectiva de abrir su hogar a un grupo de personas era a la vez excitante y aterradora. Esa chispa de curiosidad sedujo su mente. ¿Quién era realmente este extraño que había mostrado interés en su proyecto? Se sentó en un banco, el mensaje aún abierto en su teléfono. Era el momento de arriesgarse. Tomó un suspiro profundo y comenzó a escribir. Hola. Gracias por tu interés. ¿Cómo conociste mi idea? En ese instante, la inseguridad la asaltó. Su último tuit, un esbozo de creatividad en la cocina, había sonado más grande de lo que realmente era. Este era un primer paso, pero se sentía expuesta. Sin embargo, si quería encontrar su voz, debía aprender a ser vulnerable, así como había observado en el chef. Al poco tiempo, su teléfono vibró nuevamente. La respuesta llegó casi al instante. Soy Diego. He trabajado en el ámbito de la gastronomía y creo que puedes ofrecer algo único. Me encantaría colaborar. ¿Te gustaría charlar? Las palabras de Diego despertaron en Lucía un pequeño impulso de esperanza. La idea de que alguien con experiencia estuviera dispuesta a acompañarla fortaleció su determinación. Ella deseaba crear un espacio donde se sintiera segura al expresarse. Y tal vez, la ayuda de Diego podría ser el empujón que necesitaba para hacer realidad su taller. Acordaron una reunión para el día siguiente. La noche transcurrió cargada de nervios y planes. Lucía repasaba en su mente lo que quería lograr. ¿Sería capaz de enfrentar sus miedos y llevar a cabo el taller? El camino del autodescubrimiento era complejo, pero estaba dispuesta a transitarlo. A la mañana siguiente, al llegar al café donde se encontrarían, Lucía notó cómo la ansiedad se apoderaba de ella. Se sentó en una mesa apartada. El aroma del café recién hecho le reconfortó. Mientras esperaba, el diálogo del chef resonaba en su mente. Necesitaba comprender que cada paso hacia adelante, por pequeño que fuera, contaba. Cuando Diego finalmente apareció, Lucía sintió cómo esa mezcla de miedo y curiosidad se alineaba en su interior. Él era un hombre de aspecto tranquilo, con una sonrisa que invitaba a la conversación. Durante su charla, Lucía escuchó atentamente las experiencias de Diego. Había enfrentado retos similares, y sus palabras sobre el miedo a la exposición la conmovieron. «Todo gran chef ha fracasado más de lo que ha triunfado», le dijo Diego, y en ese momento Lucía sintió cómo el peso de sus inseguridades comenzaba a desvanecerse. Al hablar sobre la autenticidad en la cocina, Diego le reveló que había organizado talleres antes y que había sido un proceso enriquecedor para todos. Su apoyo y su enfoque la inspiraron. Con cada palabra, Lucía densificaba la visión de su taller. La idea de compartir no solo recetas, sino parte de su viaje, le daba un nuevo sentido a su propósito. Sin embargo, también emergió un dilema.
cómo equilibraría su deseo de ser auténtica con el miedo a mostrar sus debilidades. Al concluir la reunión, Diego le propuso algo inesperado. Podríamos hacer una prueba. Reúne a un par de amigos y organícense para cocinar juntos. Yo te ayudaré a estructurarlo todo. Aceptar esa oferta significaba lanzarse por completo, pero al mismo tiempo representaba una oportunidad singular. Lucía sintió el tirón de la indecisión, pero también la adrenalina de lo que podría surgir de esa experiencia. Una vez en casa, se sentó a construir el plan para su primer taller. La emoción competía con la duda, pero en su interior una voz comenzaba a levantarse, una que la empujaba hacia adelante. Aunque tenga miedo, debo avanzar. Las palabras cobraban vida a través de su escritura. Mientras trazaba los detalles de su primer encuentro, el timbre sonó. Era otra notificación. La incertidumbre inundó su mente. Al abrir el mensaje, vio una invitación inesperada. He oído que planeas un taller. Estoy interesada en unirme y aprender. ¿Te gustaría que colaboráramos también? La sorpresa la asaltó, y por primera vez sentía que estaba construyendo algo significativo. Sin embargo, la pregunta que se instaló en su mente era profunda. ¿Sería capaz de abrazar esta nueva conexión y desafiar sus límites? La respuesta no era clara, pero el horizonte se lo prometía todo. Lucía se encontró en un cruce de caminos. Había recorrido un trayecto transformador desde aquellos días en los que su panadería era solo un refugio, y las críticas ajenas la sumían en la inseguridad. Ahora, cada día era un paso hacia el propósito que había decidido abrazar. Había decidido unirse a Diego y a otros en la creación de su taller, un espacio donde compartir no solo recetas, sino también su viaje de autodescubrimiento. El primer taller se llevó a cabo con una energía inigualable. Lucía miraba a su alrededor, notando las sonrisas expectantes y las manos temblorosas que mezclaban ingredientes. El aire estaba impregnado de risas y solidaridad, y en cada gesto reconocía su propia historia reflejada en aquellos rostros. Cada día se apuntaban nuevas metas, se proponían nuevos desafíos, siempre buscando la manera de inspirar a otros a través de su arte. Un día, mientras preparaba otra receta para compartir en línea, recibió un mensaje inesperado de Beatriz, la mujer que una vez le había arrojado dudas. Me gustaría aprender de ti, Lucía. He visto cómo has evolucionado, y me siento inspirada. Aquel mensaje era un símbolo de victoria personal. Lucía, lejos de temer a su sombra, ahora invitaba a aquellos que debían aprender lo que ella había descubierto, que las fragilidades pueden convertirse en fortalezas. Así, al alzar su voz con autenticidad y empoderar a otros en su camino, Lucía finalmente alcanzó su objetivo personal. No solo había conquistado el miedo que la había mantenido oculta, sino que había transformado su pasión por la repostería en un legado, un testimonio de superación y vulnerabilidad para todos. El viaje de Lucía no había hecho más que comenzar, pero cada paso la acercaba a la vida que siempre había soñado vivir, y ni siquiera los susurros de la crítica podrían detenerla. Ella había aprendido a convertirse en su propia historia de éxito, y la certeza de que había logrado transformar cada flaqueza en fortaleza la acompañaría mientras avanzaba hacia el futuro. Ahora es el momento de que ustedes, nuestros queridos seguidores, se unan a esta narrativa poderosa. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, cada clic alimenta nuestro algoritmo y ayuda a que más personas descubran estas inspiradoras historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta transformación que hemos compartido. Y no olviden, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a quienes han superado sus luchas. No esperen ni un segundo más para compartir. Cada acción cuenta, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entenderán la importancia de apoyar este canal a través de esas valiosas acciones.